Dios les bendiga en este día, jueves 23 de julio. Vamos a tocar un tema importante pues en este jueves de estudio bíblico. El tema se llama ¿La salvación se pierde? Es un cuestionamiento, una pregunta, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que vamos a hablar en esta noche, porque puede ser que muchas personas pues estén con esa duda si se pierde o no la salvación. Entonces acá vamos a aclarar ese punto, ¿verdad? Y primeramente vamos a hablar acerca de la salvación. Cuando nosotros escuchamos o hablamos o usamos el término de salvación, nos estamos haciendo referencia a, a la liberación de un estado, ¿verdad? O una condición en la cual nos encontramos que no es deseable para nosotros. Cuando nosotros hablamos de salvación, estamos hablando de que nos estamos liberando de un estado o una condición no deseable para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de salvación, significa que nosotros como humanidad, ¿verdad? Estamos en una condición indeseable. Así lo ve Dios, ¿verdad? Porque estamos en una condición indeseable, porque estamos en una vida de pecado, en una vida de condenación. Entonces Dios nos liberta de esa situación de pecado y de condenación, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta en Efesios, vamos a leer Efesios 2, del 5 al 8, ¿verdad? La condición indeseable en la cual estamos la humanidad ante Dios, ¿verdad? Por el pecado y la condenación. Efesios 2, del 5 al 8, la palabra del Señor dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿verdad? Vemos que en el versículo 5 dice que, como estábamos, dice, muertos en pecado. Esa es la condición en la cual no estábamos, muertos en pecado, pero vino Dios y a través de Jesucristo es el que Él nos ha dado, como dice acá la palabra, ¿verdad? Nos dio vida juntamente con Cristo, ¿verdad? Y en el versículo 8 podemos ver que la palabra dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Entonces, Dios nos ha liberado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Aquellos que hemos querido agarrarnos de la salvación, nos ha liberado del pecado y de la condenación. ¿Por medio de quién dice la palabra? Por medio de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a leer hoy Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénico Hijo de Dios. Entonces la palabra del Señor es bien clara, hermanos. Nos dice que para yo poder ser salvo, para yo poder librarme de esa condición indeseable, ¿verdad? Que es pecado y condenación, la palabra dice que la única forma como yo puedo liberarme o salvarme, ¿verdad?, de esa situación solo es a través de ¿quién dice? A través de Jesucristo, porque Él vino a este mundo no a condenar, sino que a salvar. Entonces Dios nos da a nosotros el camino para que cada uno de nosotros tome la decisión, ¿verdad? Si realmente queremos confiar en el Señor, poner nuestra confianza en Él, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder venir y decir que yo me estoy librando de ese pecado y de esa condenación. Entonces, si tenemos a Jesucristo con nosotros, lo tenemos todo, ¿verdad? 1 Juan 5, del 11 al 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, no en una religión, hermanos.
no en un hombre. Bien claro es la palabra en 1 de Juan 5:11, dice, lo voy a volver a repetir. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, la palabra es bien clara en mostrarnos, ¿verdad? Que si realmente yo quiero liberarme de esta situación, de esta condición, ¿verdad? Indeseable en la cual yo me encuentro, la única forma como lo puedo hacer solo es a través de ¿quién? De Jesucristo. Porque en Jesucristo es que voy a tener esa vida eterna, esa vida junto con Él. Él me va a ayudar a librarme de todo pecado, de toda condenación. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que solo a través de Jesucristo es que nosotros podemos tener la salvación, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí es, entonces si yo tengo a Jesucristo en mi corazón, en mi vida, ¿puedo perder la salvación? Claro que no, ¿verdad? Si realmente tenemos a Jesucristo, no podemos perder nada, hermanos. No tenemos, porque Él ya nos dio, dice, la vida eterna. Él nos ha liberado de toda condenación. Pero si solo sí, dice, ¿sigo a quién? A Jesucristo. Pongo mi fe en quién, dice, en Él. Si tengo al Hijo, si tengo a Jesucristo en mi corazón, dice, tengo la vida eterna. Entonces, esa es la condición para que uno pueda tener o no tener la salvación, ¿verdad? Entonces, la pregunta es si realmente tengo la salvación. Porque si realmente yo tengo a Jesucristo en mi ser, yo no tengo por qué preocuparme si voy a perder o no la salvación. Yo tengo que tener la certeza que la salvación es parte de mi vida, porque Jesucristo es parte de mi vida, ¿verdad? Entonces, ¿voy a perder la salvación? Claro que no. La pregunta es si realmente hemos sido esa nueva criatura que el Señor habla, que vemos de nosotros, de cada uno de nosotros ser, ¿verdad? Para poder decir que sí, ¿verdad? La salvación forma parte de mi vida. Cuando nosotros vemos en Romanos 10, perdón, 2 Corintios 5:7, 2 Corintios 5:17, perdón, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Si realmente Cristo forma parte de mi vida, si realmente Cristo ha tomado control de todo mi ser, dice la palabra que yo ya soy una nueva persona, una nueva criatura, dice. Que muchas cosas que yo hacía o que estaba acostumbrado a hacer, eso quedó, ¿a dónde dice? En el pasado. O sea, eso yo ya no me voy a preocupar si lo voy a hacer, porque soy una nueva criatura. Entonces, el hecho de ser esa nueva criatura, porque hemos confiado en Jesucristo y hemos puesto nuestro corazón en Él, se lo hemos entregado al Señor, le hemos pedido que Él sea el que nos ayude a transformarnos en esa nueva criatura, hermanos. Eso significa que muchas cosas ya las van a quedar atrás y no tengo por qué preocuparme, ¿verdad? Si las voy a volver a retomar. Claro que no va a ser así, porque dice que soy una nueva criatura. Entonces, si realmente tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos la certeza que nosotros no vamos a perder nada de lo que Él nos ha regalado. Y la salvación es un regalo que Él nos da. Entonces, la pregunta es, ¿realmente somos esa nueva criatura? ¿Realmente hemos tomado la salvación como parte de nuestra vida? La salvación no se pierde. La pregunta es si realmente yo la he tomado. Si realmente soy esa nueva criatura, ¿verdad? De lo cual menciona la palabra del Señor, que esa nueva criatura, muchas cosas quedan ¿a dónde? En el pasado. Muchas formas de pensar, muchas acciones, muchas conductas las hemos dejado ya en el pasado. Ya no forman parte de nosotros porque somos una nueva criatura ante los ojos de Dios, ¿verdad? Porque ya no es nuestra voluntad la que nos gobierna, sino que lo que buscamos es que la voluntad del Señor sea lo que nos gobierna en nuestra vida. Entonces la pregunta es si realmente somos esa nueva criatura. Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Aquí está hablando de dos condiciones, de confesar, ¿verdad?
y de creer. Confesar, ¿verdad? Con nuestra boca de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, que es el quien nos libra de todo pecado, de esa condición pecaminosa en la que estamos. Solo Él nos puede ayudar, ¿verdad? Sabiendo de que Él murió por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados y que resucitó, ¿verdad? Al tercer día y que Él es Dios. Cuando nosotros creemos y confesamos eso, le estamos permitiendo al Señor que tome control de nuestra vida. ¿Y nos convertimos en qué? En esa nueva criatura, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que la salvación, ese regalo que por gracia, ¿verdad? Dios nos lo da, va a depender de cada uno de nosotros si realmente queremos vivir esa salvación, si realmente queremos hacer que forme parte de nuestra vida. Porque muchos pueden haber confesado y decir que sí he creído, pero la pregunta es, ¿estamos viviendo la salvación realmente? Entonces, nos damos cuenta que pueda de que yo diga, ¿verdad? Que sí, que yo he tomado ese regalo que el Señor me ha dado, que yo tomo la salvación para mi vida, pero realmente solo lo he dicho de palabra, porque realmente no lo estoy viviendo. Y si yo estoy viviendo realmente la salvación, hermanos, me estoy gozando en ello. Y por lo tanto, eso no lo voy a perder, ¿verdad? Eso no lo voy a perder. Vamos a leer de Romanos 6, 1 al 11. Vamos a leer acerca de lo que nos habla el Señor acerca de la salvación. ¿Cómo tenemos que vivir realmente la salvación? En el versículo 1 del capítulo 6 de Romanos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, tenemos licencia para pecar porque Dios nos va a perdonar las veces que sea necesario. O sea, no podemos tener esa mentalidad, ¿verdad? De que como estamos en el tiempo de la gracia, entonces yo puedo pecar sin mayor problema porque Dios me va a perdonar, ¿verdad? Entonces, no. O sea, ¿cómo es posible que tengamos ese tipo de pensamientos si realmente somos una nueva criatura? En el versículo 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Verdad? Leíamos en 2 Corintios 5, 17 que nosotros somos una nueva criatura. Las cosas viejas quedaron atrás y esas cosas viejas que estamos hablando es el pecado, ¿verdad? Eso que ya quedó atrás. Y por eso en el versículo 2 dice que en ninguna manera vamos a vivir de esa forma, pecando, ¿verdad? Y pidiendo perdón a cada rato. No, no es así la cosa. Dice, porque aquellos que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún él? O sea, que dice que hay muchos que hemos muerto al pecado. Eso significa la nueva criatura, que hemos muerto al pecado. Y si yo he muerto al pecado, significa que yo he tomado la decisión de agarrarme de la salvación, ¿verdad? Sigamos leyendo. ¿O no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice en el versículo 4, la parte final, dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Que si realmente yo he resucitado, ¿verdad? Si realmente soy esa nueva criatura, dice, yo voy a andar en una nueva vida, no en la vida que acostumbraba a andar. Por lo tanto, el pecado, ¿dónde queda, hermanos? El pecado queda atrás. Entonces yo no tengo por qué preocuparme si voy o no voy a pecar, ¿verdad? Porque mi mentalidad está enfocada ¿en qué? En agradar a Dios, en hacer siempre lo correcto ante Él. Entonces nos damos cuenta que dice que la palabra es que andamos en una vida nueva. Aquella persona que ha tomado la salvación para su vida, dice que anda en una vida nueva. Sigamos leyendo, vamos a leer en el 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos, dice, en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿verdad? Aquí el Señor en este versículo vemos bien claramente cómo nos
hace reflexionar, ¿verdad? Si realmente yo he tomado la salvación para mi vida, si realmente la estoy viviendo. Dice que nuestro viejo hombre, que ha sido, dice, crucificado, ¿verdad? Porque somos una nueva criatura. Y dice que juntamente con ese viejo hombre, dice, ¿qué ha sucedido con el pecado? Dice que ha sido destruido, ¿verdad? A fin de que no sirvamos más al pecado. Si nosotros hemos tomado la salvación, tenemos la certeza que nosotros ya no servimos al pecado, huimos, nos apartamos de él, buscamos en todo momento cómo alejarnos del pecado. Esa es la salvación, ¿verdad? Y eso es lo que me da la certeza a mí de que voy por el buen camino, ¿verdad? De que realmente sí estoy viviendo la salvación para mi vida. Dice en el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El Señor nos ha justificado, ¿verdad? Él con su sangre preciosa nos ha justificado y nos ha librado del pecado, dice la palabra. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, ¿verdad? O sea, que ¿quién es el que vive en nosotros? Jesucristo, es el que toma control de todo nuestro ser y por lo tanto es que vivimos con Él, vivimos en salvación. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si realmente, hermanos, estamos viviendo la vida de salvación, dice que nosotros ya hemos muerto al pecado. Dice, ¿y que vivimos para quién? Vivimos para Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta cómo la palabra del Señor nos habla acerca de la salvación, ¿verdad? Que yo no puedo andar pensando en que, puedo pecar porque voy a ser perdonado, ¿verdad? No, hermanos. No podemos andar pensando, tener miedo a perder la salvación. Si realmente hemos tomado a Jesucristo en nuestro corazón, si realmente vive y Él está con nosotros, no podemos perder nada porque ya lo ganamos y es nuestro. Y nos esforzamos nosotros en vivir esa vida de salvación, ¿verdad? Porque vemos que la salvación no solo es de decirlo, sino que la salvación se tiene que reflejar. Si yo reflejo la salvación, tengo la certeza, hermanos, de que estoy viviendo la vida que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, me pide o me exige a mí que lleve a cabo. Mateos 3, vamos a leer del versículo 8 al 10. Mateos 3, del versículo 8 al 10. Dice la palabra del Señor: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí la palabra nos enseña que realmente nosotros, si realmente me he arrepentido, ¿verdad?, del camino que llevo o he llevado, y se lo he puesto en las manos del Señor, y me he arrepentido ante Él, y le he pedido que sea Él quien tome el control de mi vida, que confío en Él, que Él me va a librar de todo pecado, de toda condenación, porque nos arrepentimos por los pecadores que somos, ¿verdad? Realmente eso debe de reflejarse en un fruto. Nuestras acciones realmente deben de reflejar ese arrepentimiento, porque de lo contrario, si yo no me he arrepentido, hermanos, simplemente digo, ¿verdad?, que he aceptado la salvación, pero no la estoy viviendo y por lo tanto no la tengo, ¿verdad? No tengo esa salvación. Entonces, la salvación se refleja. Tengo que mostrar realmente esos frutos de arrepentimiento ante el Señor. Realmente que mi conducta refleje esa nueva criatura, esos cambios, ¿verdad? Que esa transformación que estoy teniendo gracias a la ayuda del Señor. Entonces nos damos cuenta que la salvación sí se refleja, hermanos. Si yo digo que yo soy una persona salva, pues tengo que reflejarlo, ¿verdad? Tengo que reflejarlo.
Entonces nos damos cuenta que la pregunta no es tanto si se pierde o no la salvación. La pregunta es si realmente nos hemos arrepentido, ¿verdad? Si realmente hemos decidido ya cambiar nuestro estilo de vida, nuestra conducta. Porque la salvación se basa en el arrepentimiento, ¿verdad? En estar claros realmente que hemos cometido errores, de que el camino que estamos llevando no es el correcto. Ese es el arrepentimiento, cambiar mi conducta, cambiar mi forma de ser. Pero ese cambio no solo va a ser porque yo lo diga, sino que realmente yo lo voy a reflejar. Y si yo estoy reflejando ese cambio, entonces significa que estoy reflejando la salvación en mi vida, ¿verdad? Como decíamos acá, que teníamos que ser frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿realmente nos hemos arrepentido? ¿Realmente estoy viviendo la vida de salvación que el Señor quiere que yo viva? Hechos 16 del 25 al 34. Hechos 16 del 25 al 34. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel, dice, se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos acá. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo este carcelero escuchó acerca de la salvación? Sabemos que Pablo y Silas, grandes predicadores de la palabra del Evangelio del Señor, no iban a desperdiciar esa oportunidad de hablar del Señor en la cárcel. No solamente ellos han de haber estado cantando, como dice aquí, himnos a Dios, han de haber tenido tiempo para evangelizarle y llevarle la palabra a muchas personas dentro de la cárcel. De ahí es donde el carcelero ha de haber escuchado y escuchó el tema acerca de la salvación, ¿verdad? Por eso preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque él miraba que su vida se estaba perdiendo, pues él miraba la muerte delante de él. Y él había entendido, había escuchado, por lo que Pablo y Silas, pues esto se lo estoy deduciendo, ¿verdad? Durante estuvieron en la cárcel han de haber estado predicando el Evangelio del Señor. Y algo le quedó en la mente al carcelero, ¿verdad? Que en el momento de dificultad en el cual ya no hallaba qué hacer, se acordó a que hay alguien que en los momentos difíciles o imposibles sí puede actuar, que es Jesucristo. Entonces vino y les preguntó, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjense qué fue lo que les dijo Pablo y Silas. Dijo que creyeran en ¿quién? En Jesucristo. Y no solo le dijo que iba a ser salvo él, sino que le dijo que iba a ser salvo él y los de su casa, ¿verdad? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Significa que estaban interesados en escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y vino Pablo y Silas y les explicaron a mayor detalles de qué se trataba la salvación, ¿verdad? De qué significaba el decir yo soy salvo, ¿verdad? Le explicaron a este carcelero que tenían que poner su confianza en el Señor, ¿verdad? Y a través de la palabra que le explicaban, ellos le enseñaban de que todo lo tenía que poner en ¿quién? En Jesucristo, confiar en Él, ¿verdad? Que a través de Él es que podía tener la salvación. Es lo que le explicaron, ¿verdad? Y le quedó claro al carcelero, porque dice en el 33, y Él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó Él con todos los suyos. Y llevándolas a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. O sea, estaba tan feliz el carcelero de haber conocido realmente a Dios, ¿verdad? Porque conoció a quién, a Jesucristo.
Para conocer a Dios tenemos que conocer a Jesucristo. Entonces, él creyó en Jesucristo, creyó en la palabra que Pablo y Silas le explicaron, que en qué tenía que confiar, en qué tenía que poner su corazón, en quién tenía que poner su vida de aquí en adelante, ¿verdad? Confiar en que Jesucristo lo iba a transformar de adentro hacia afuera. Entonces nos damos cuenta que este carcelero sí tuvo un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento que tal vez muchos no lo han tenido, que simplemente creyendo que cuando confesamos a través de una oración, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, creemos que ahí eso es suficiente. No, no solo es de confesarlo, es de creerlo, es de vivirlo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que cuando hay un arrepentimiento genuino, nuestra vida cambia, somos esa nueva criatura. Y solo el Señor es el que puede transformarnos, ¿verdad? Solo Él es a quien podemos venir y buscarlo y pedirle esa ayuda para que realmente nos cambie. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que no nos debemos de andar preocupando si se pierde o no la salvación, ¿verdad? Sino que tenemos que preocuparnos porque si realmente estamos viviendo la salvación, ¿verdad? Porque la salvación yo no la voy a perder. Una vez la tenga, yo no la voy a perder, porque voy a ser esa nueva criatura. Mi mente ya no va a estar enfocada en el pecado. Mi mente va a estar enfocada en agradar a Dios en todo momento, en reflejar a nuestro Señor Jesucristo con nuestras acciones, con nuestros actos. Entonces nos damos cuenta que si se pierde o no la salvación no debería ser un tema, ¿verdad? El cual me quite a mí el sueño, preocupación. No, mejor enfoquémonos realmente a vivir la salvación, ¿verdad? A realmente a vivir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, que Él habite y more en nuestro corazón. De eso deberíamos de preocuparnos, ¿verdad? Hechos 13 del 47 al 49 dice la palabra del Señor. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, ¿verdad? La palabra es la que nos abre a nosotros nuestros ojos y nos hace conocer la verdad. Y dice que nos ha puesto, ¿verdad?, como salvación para otros. Cuando nosotros le llevamos la palabra a alguien y le explicamos de qué se trata la salvación, ¿verdad?, de qué se trata vivir para Cristo, realmente lo que estamos haciendo es que esta persona aprenda a vivir en salvación, ¿verdad?, que viva la salvación. Entonces nos damos cuenta que el único camino a través del cual nosotros podemos venir y tomar esa salvación, ¿quién es? Jesucristo. Nadie más, de ninguna otra forma. No hay dinero que compre la salvación, no hay acto que yo haga que vaya a comprar la salvación. No, viene primeramente a través de la fe, de creer en el Señor, y el Señor empieza a hacer la transformación en nuestra vida para nosotros poder ser esa nueva criatura, la cual nos deleitamos agradando a Dios, ¿verdad? Viviendo la salvación, reflejando la salvación a través de nuestra vida. Entonces, dice en Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice, ¿quién es la puerta para la salvación? Jesucristo, nadie más. Si alguien le ha dicho a usted que hay otra forma de ser salvo, le está mintiendo, porque hemos leído varios versículos bien claves donde nos menciona que solo es a través de la fe, a través de Jesucristo es que tenemos la vida eterna, que solo por medio de Él, dice, es que nosotros entramos, ¿qué?, a la salvación. Juan 14, 6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo a través de Jesucristo es que podemos nosotros llegar ante Dios. Solo a través de Jesucristo es como nosotros podemos venir a agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, el Señor nos está mostrando el camino correcto, ¿verdad? Y que no nos preocupemos si pierdo o no. O sea, yo tengo que tener la certeza, la paz, si queremos decirlo así, de que si yo realmente estoy siguiendo los pasos del Señor, me estoy esforzando realmente por
por cambiar, ¿verdad? Y permitiéndole al Señor que entre en mi vida a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, entonces yo tengo la certeza de que soy esa nueva criatura, ¿verdad? Y que he adoptado la salvación para mi vida porque lo voy a reflejar con mis actos, ¿verdad? Esos frutos, dice, dignos de arrepentimiento. Entonces, tenemos que ver, examinarnos si realmente, esa es la pregunta, si realmente Jesucristo está en nuestro corazón. Según de Corintios 13:5 dice, al 6, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conocierais que nosotros no estamos reprobados, ¿verdad? Entonces aquí está hablando de que hay algunos que pueden estar reprobados o no, porque no tienen a quién, dice, a Jesucristo en su corazón, ¿verdad? Entonces podemos creer que estamos aprobados, pero nuestros actos, nuestra vida no realmente está reflejando, ¿verdad? Que somos aprobados, somos justificados ante quién, ante Dios. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que aquí el punto no es tanto si pierdo o no la salvación. La salvación, si realmente yo la vivo y realmente la he tomado para mi vida, yo tengo la certeza de que yo no la voy a perder, porque Jesucristo está en mí, y si Jesucristo está en mí, yo tengo todo y no puedo perder nada. Entonces nos damos cuenta que lo que debemos enfocarnos, realmente preocuparnos, si realmente nuestro Señor Jesucristo está viviendo en nuestro corazón, si realmente estamos reflejando esa nueva criatura, esa nueva vida que el Señor quiere que nosotros le demostremos, ¿verdad? Que hemos muerto, ¿a qué dice? Al pecado, ¿verdad? Que el pecado ya no forma parte de nuestra vida, que al contrario, buscamos apartarnos en todo momento del pecado, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Entonces nos damos cuenta, hermanos, como conclusión en esta noche, si yo tengo a Jesucristo, si realmente Jesucristo forma parte de mi vida, yo no tengo por qué preocuparme si voy a perder o no la salvación. Claro que no lo voy a perder, ¿verdad? Porque Jesucristo está en mí. La pregunta es, ¿realmente soy esa nueva criatura? Si realmente me he arrepentido, realmente estoy siguiendo los pasos de mi Señor Jesucristo. Realmente yo he tomado al Señor Jesucristo como mi Salvador, le he permitido a Él que me transforme. Todas esas preguntas son las que tenemos que reflexionar y meditar, ¿verdad? Si no es así, pues no es tarde para cambiar, hermanos. El Señor, pues, Él lo que quiere es que realmente nosotros vivamos la salvación. Y no es tarde para pedirle al Señor esa ayuda, ¿verdad? Para que venga y nos ayude a liberarnos de todo pecado. Lógicamente nos arrepentimos primeramente, ¿verdad? Reconocemos que le hemos fallado y reconocemos que sin Él no podemos llegar a nada, ¿verdad? Entonces de eso se trata el tema de esta noche, hermano. Yo espero que haya quedado claro y realmente que nos enfoquemos, ¿verdad? Que nuestro enfoque sea ¿qué? A vivir la salvación, ¿verdad? A realmente reflejar esa salvación a través de nuestras acciones, de nuestros actos, de nuestros pensamientos. Entonces vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te doy por esta noche hermosa que tú nos has regalado en este jueves, mi Dios Padre. Te ponemos en tus manos la vida de cada uno de tus hijos, de aquellos que se están clamando por sanidad. Lo ponemos en tus manos para que seas tú, mi Dios Padre, quien haga su milagro, Señor, en sus vidas. Que seas tú quien libre a cada uno de aquellas personas que están pasando por un problema físico, Señor. Que eches fuera toda esa enfermedad de su cuerpo, cualquier virus, cualquier bacteria que esté en su cuerpo. En tu nombre, Señor Jesucristo, que tú, Señor mío, lo vas a sanar, Señor. En tus manos ponemos todo, Señor, porque solo tú nos puedes ayudar. Gracias te damos por esta noche maravillosa que tú nos has regalado y nos ponemos en tus manos para que siempre seas tú quien tome control de todo nuestro ser y que nos ayudes a andar en ese camino de la salvación que tú nos has regalado, Señor, a permanecer y realmente gozarnos, pues, haciendo tu voluntad. La gloria y la honra te la damos a ti, Padre eterno. Amén y amén. Dios me les bendiga a todos. Amén.